Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Nuevamente, qué placer. Hoy en la tercera parte de este capítulo quinto de Libro de Alcohólicos Anónimos, cómo trabajan. Placer saludarlos nuevamente, Mario, José Luis, un gustazo a nuestro técnico Carlitos. Continuar, pues ya hablamos en el último capítulo de la semana anterior, abordamos ampliamente los resentimientos, incluso eh, nosotros los tres hicimos este puente de comprensión en el sentido que teníamos mucho resentimiento con nuestra madre, que tuvimos que sanar ese resentimiento. Y hoy vamos a entrar ya en materia que sería enteramente el inventario, Mario, porque el capítulo, cómo trabaja el programa, ya nos habla del paso 4 el inventario. Entonces, ¿cómo nos ubicamos, Mario? ¿Cuál es la forma para entrarle al inventario que sugiere Alcohólicos Anónimos en este capítulo quinto y en su paso cuarto? En el libro Alcohólicos Anónimos viene un ejemplo muy claro de cómo hacer el inventario, ¿verdad? Aunque ahora en ADA circulan un montón, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé me dieron uno del padre Favo, pero ADA tiene uno muy claro, son 4 inventarios. Un inventario de los resentimientos, un inventario de los temores, un inventario de las relaciones ocultas en el sexo y un inventario de las relaciones ocultas en los negocios y otros asuntos. Son 4 inventarios. Y cada uno nos lleva a que nos autoexaminemos frente al marco moral que cada uno de nosotros tiene. Por eso nadie le puede hacer el inventario a otro, ni nadie le puede dar un esquema de cómo hacer el inventario a otro. Le puede dar una guía, que es diferente. Pero yo me tuve que enfrentar a los principios morales que yo tenía en el momento de hacer este inventario, que difieren entre los mismos cristianos y difieren entre los mismos creyentes, ¿verdad? Digamos, yo tenía mi marco moral referido a la Declaración de los Derechos Humanos y de todo lo que me han enseñado a mí en la niñez, ¿verdad? En la religión que yo tenía, porque mis padres eran católicos, ¿verdad? Tenía mi marco moral y yo sabía que era correcto hacer y que no era lo correcto y yo supe exactamente a dónde me desvié. Entonces tuve que empezar a hacer un inventario persona por persona, institución por institución, para determinar a dónde se habían originado esos resentimientos, que a la conclusión final es que uno es el que lo genera, ¿verdad? Pero qué parte, qué área de mi persona había afectado, ¿verdad? Si me había afectado la parte emotiva, ¿verdad? La parte de las emociones, por ejemplo, en la seguridad, si la seguridad emocional o la seguridad material, ¿verdad? O qué parte de las relaciones interpersonales para el resultado final saber uno exactamente mi problema está aquí, aquí, aquí. Y por esto fue que yo fui a beber, para determinar claramente las causas. Es el inventario de A. Sí, a ver, qué interesante esta parte porque yo quisiera remontarme a la carta de despedida del doctor Bob, que tiene un párrafo sencillísimo. Dice el doctor Bob que todos esos conceptos freudianos de poco le sirve a un alcohólico. ¿Ah? Que lo mantengamos sencillo, que lo hagamos simple. ¿Ah? Y así lo plantea Alcohólicos Anónimos, el ejercicio de los pasos, no conceptos freudianos, no conceptos de teorías psicológicas o de psiquiatría o cuestionarios que requieren, me imagino que hasta de un software especial para poder ser comprendido, porque al final tenemos la esencia de un alcohólico hablando con otro alcohólico, que es el fundamento. Aquí no somos expertos en psicología ni en psiquiatría, somos alcohólicos y compartimos nuestra experiencia. Y es un alcohólico apadrinando a otro el que guía al prospecto a que haga los pasos, no es el padrino el que los hace. Y ese planteamiento, como lo expresas, Mario, es el planteamiento sencillo de Alcohólicos Anónimos, que tiene para mí tres elementos fundamentales. Uno que es inventario, yo lo haga por escrito, que es Fundamental. fundamental, que ese Papel y paso, lápiz. papel y lápiz, Ujú. sentadito conmigo mismo, frente a mí mismo, en una introspección profunda, para poner las cosas del justo tamaño, Entre sus principios. frente a mis principios, como lo decías ahora, Mario. Papel y lápiz, por escrito, porque es el ejercicio profundo de interiorización, para que no se me quede nada. Eh, de manera sincera, esa expresión sincera, yo tengo que hacerlo así, de esa forma.
sea que eso tiene un efecto, perdón que me interrumpa, José. No es lo mismo lo que está en la mente que lo que uno pone con papel y lápiz, porque en la mente uno hace todo más grande. Somos muy buenos Claro, para hacer novelas de la realidad nuestra. Claro, por claro. eso es lo importante, llevarlo al justo tamaño, pero además es la primera acción espiritual nuestra de sinceridad con nosotros mismos, Mario, porque nosotros desde el pensamiento queremos arreglarlo todo. Creemos que pensando resolvemos las cosas y esta acción de ponerla por escrito es salir del pensamiento abstracto a la realidad material. Lo pongo aquí, lo escribo porque después me va a servir para los siguientes pasos. Pero además es porque me está enfrentando a mí mismo. Y ese ejercicio es fundamental. No con formularios eh, tan complejos que, como digo, pareciera que requieren hasta un software para ser comprendidos o que por lo menos no es entendible para otro alcohólico o no es de utilidad, porque como decía Bob, conceptos freudianos que son de poca utilidad. Eso por una parte, que me parece que es algo fundamental considerar en este inventario. El acto sincero, ¿ok? Y el padrino como guía, para que no me engañe, para que no evada. El padrino siempre contándome su experiencia. Yo soy muy dado a esquivar ciertas situaciones particulares por temor. Y este inventario tiene que hacerme vencer el temor. Yo he tenido la posibilidad de colaborar con algunos compañeros en estos procesos y siempre recuerdo esto. Sin ningún temor hicimos un inventario moral. Y yo siempre le digo, hágalo aunque sea con miedo. No importa, pero hay que hacerlo. Es fundamental, Oscar Mario. Sí, es de vital importancia pues empezar ve, y ustedes lo decían claramente, a escribir, y no lo decimos nosotros, vamos, el capítulo quinto lo habla claro, y voy a leer, pequeño, 3 líneas, dice, cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos, las poníamos frente a nosotros en blanco y negro, es decir, las escribimos, ahí están, este es Oscar, sin maquillaje, sin barniz, sin máscaras, porque precisamente yo estoy haciendo un libro de mi vida, yo me voy a conocer, yo dejo de beber y no me conozco. Entonces aquí vamos a abordar, por ejemplo, la parte sexual fundamental y de hecho nosotros tenemos experiencias con los recién iniciados y parte de las cosas que más se les dificultan al principio son las relaciones sexuales. Muchas veces em, atrás de una relación sexual enfermiza o de una dependencia sexual hay una recaída y me ha tocado con algunos principiantes también verlo. No se ha querido hablar con sinceridad de este tema y muchas veces nosotros los alcohólicos dejamos de beber y el instinto sexual se desboca. Queda desbocado ya sin alcohol, entonces buscamos relaciones enfermizas, buscamos cómo el defecto de carácter, ¿verdad? Porque ya aquí el instinto se desborda y se convierte en defecto de carácter, que es la lujuria. Muchas veces, si yo no lo abordo, si yo no escribo exactamente cuál es mi falta, yo voy a recaer una y otra vez, yo voy una y otra vez. Entonces, por eso, y porque es que es un inventario moral y muchas veces no se habla de la palabra moral. Yo pocas veces he escuchado en Alcohólicos no escuchar o que alguien diga, mira, es que sí, y la moral es el conjunto de creencias aceptadas por una sociedad y que sirven para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ese es, digamos, el concepto moral, pero el concepto moral es la moral no va a ser la moral de mi padrino, no, no, Oscar va a formar su propia moral en lo que yo considere mis creencias entre bueno y malo. Entonces, a mí me costaba tener responsabilidad afectiva, lo dije en el capítulo anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, las carencias que yo traía desde muy carajillo, la falta de amor, confundí muchas veces el placer sexual, el acto de acostarme con una persona, con amor, ¿verdad? Y incluso hay un paso que lo dice, ¿verdad? Que hablamos con amor con nuestras bocas para ocultar la lujuria que llevamos en nuestro corazón. Entonces yo tuve que escribir y darme cuenta efectivamente que yo tenía que trabajar esa parte sexual, Mario, que yo era una persona desbocada en ese campo y aunque eso dice el paso cuarto, aunque le genere mucho vergüenza y humillación aceptarlo, yo tuve que aceptarlo.
Tuve que empezar a trabajarlo, tuve que reorientar las fuerzas y Alcohólicos Anónimos efectivamente también, a través de que yo reconozco, pues me da los canales también para yo ir poco a poco lidiando con eso, que es el accionar en Alcohólicos Anónimos, estar metido en reuniones de Alcohólicos Anónimos, estar participando en un grupo, eso me hace que yo me mantenga en acción y que poco a poco vaya desligándome también de esta dependencia sexual que yo traía. Entonces, parte de mi inventario, la médula, yo también tuve que trabajarlo mucho por la parte sexual. Dice que, incluso dice el capítulo quinto, todos tenemos dificultades en la parte sexual, dice. Casi todos necesitamos una revisión y dice, solo Dios puede juzgar nuestra conducta sexual. Aquí no estamos hablando que el sexo es malo, no estamos satanizando el sexo, ni estamos hablando de un ideal, sino que simple y sencillamente yo tuve que darme cuenta que yo tuve que atemperarme. Tuve que atemperarme en ese sentido porque si no iba a beber otra vez. Claro, porque, digamos, si bien la sociedad, ¿verdad?, adopta un código moral, digámoslo de esa manera, basado principalmente, digamos, como en Costa Rica, la religión oficial del Estado es la religión católica, entonces todo el código moral de esta sociedad está basado en los principios morales que dicta la religión católica. ¿Ah? Pero eso no quiere decir que un individuo no los lleve a la práctica en su totalidad o los acepte en su totalidad. Pueda que tenga una combinación, ¿verdad? De los derechos humanos, de lo que dice la religión y de su propia experiencia y crea su propio código moral, ¿verdad? Frente a eso, yo me tengo que examinar porque eso he fallado yo. ¿A quién he fallado yo? A A lo usted que yo mismo. creo, a mis Ujú. propios principios, Sí, no a nadie más. no a nadie más. Por ejemplo, vea qué interesante lo que dice el libro de Alcohólicos Anónimos. Dice, estoy resentido con el señor B. Dice que la causa es sus atenciones hacia mi esposa. ¿Qué afecta eso? Las relaciones sexuales y el amor propio, el temor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estoy con miedo de que me quiten a la mujer. ¿Ah? Como si la mujer fuera una propiedad. Y el tema de la fidelidad, ¿verdad?, que es un tema de parte de mis principios, yo lo descompongo y lo convierto en celos y en resentimiento, cuando la fidelidad es algo que me compete a mí, Ujú, hacia mi esposa. ujú. Mi esposa tendrá sus propios principios, ella verá si me es fiel a Sí. mí de acuerdo a sus principios, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a fallar y a fracasar. Es que ese autoexamen nunca puede ser sustituido por un cuestionario hecho por una computadora. ¿Ah? Porque está muy ligado a lo que yo soy, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi apreciación sobre la vida, ¿verdad? Sobre la fidelidad, la lealtad, sobre un montón de cosas, mis aspiraciones sobre la riqueza, el prestigio, la propiedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un inventario moral, no un inventario psiquiátrico o psicológico. Y para terminar, le voy a decir de un caso, me contó un compañero, tiene un padrino y el padrino le dijo, mañana vamos a empezar porque yo te voy a hacer el cuarto paso a partir de mañana. Ah, caray. ¿Ustedes creen que eso va a ser así? No, no, jamás, jamás, eso no puede ser así. Eso no puede ser así, yo no conozco la vida. Es que, a ver, eh, eh, hay toda una confusión porque queremos salirnos de esta sencillez del programa de Alcohólicos Anónimos y de cómo se plantea acá en el quinto capítulo el inventario moral. Esa parte sexual que decías, Oscar, por ejemplo, ¿ok?, que no es solo la genitalización del hombre o de la mujer, Claro, no claro. tiene que ver solo con No, eso, no, no. no, tiene que ver con los apegos, con los celos, con los resentimientos en pareja, Ujú. que tengo que escribirlos, pero que solo yo los conozco, no los puede conocer otra persona, Mario, solo yo los viví. Y el desarrollo de nuevos valores, o por lo menos el descubrimiento de algunos valores, porque vos hablabas de la fidelidad, pero ¿qué tal con la lealtad, por ejemplo? ¿Qué tal con un ejercicio? He sido leal yo, he sido leal, realmente soy leal. Mis pensamientos suceden de una manera natural hacia atracciones con otras mujeres que no son mi mujer, porque no es solo la lealtad desde la acción física de estar con otra persona, no es desde el pensamiento. Tengo capacidad interior yo, mi espiritualidad está suficientemente sustentada para tener esa sinceridad absoluta conmigo mismo y decirme, no, por Dios, no he llegado a un nivel de lealtad en donde mi único pensamiento real es la acción de amor hacia mi esposa, por ejemplo. ¿Y qué tal aquellos que, por ejemplo, tienen
un gusto y una predilección por andar buscando pornografía, por ejemplo. Hay lealtad ahí, hay lealtad en esa forma de relacionarse, Ni con ellos mismos. ni con ellos mismos, claro. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, yo no puedo sustituir eso por un formulario psiquiátrico de ciento y tantos, doscientas y tantas o seiscientas y tantas preguntas, y que muchas de esas posiblemente no tengan ninguna relación, absolutamente ninguna relación con la profundidad de mis problemas, de mis defectos, de mis defectos de carácter, de mi falta de valores, de mi falta de principios. Eso lo tengo que descubrir yo con ese papel y ese lápiz, Oscar Mario. Y el padrino debe de orientarme para que yo lo haga profundamente. Yo recuerdo que mi padrino me decía, yo me llevé en el cuarto paso trabajando con mi padrino casi los 9 meses, y eran discusiones cada vez que comenzábamos la sesión de apadrinamiento, y me decía, mira, vos no me vas a convencer de tus ideas. A mí no me interesa, yo no estoy aquí para que me convenzas de tus ideas, estoy aquí para que usted descubra quién es usted, para que usted realmente saque ahí en papel y lápiz quién es usted. Sin miedo, deje de darle vueltas, me decía el padrino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo evadía el tema de los apegos, por ejemplo, la justificación, el tratar de sostener una relación matrimonial que estaba quebrantada pues solo por el miedo, por el temor, ¿El y qué ahora dirán? al qué dirán, o ahora qué hago solo, qué voy a hacer yo Claro, solo, por ejemplo. claro. Que otros se posesionan de la mujer. Ah, claro, o lo que me quiten, o los Ajá, bienes sí, sí, sí. materiales que voy a perder. Ah, porque mi mente está dispersa en otro tipo de cosas, evadiendo la realidad de quién soy y qué vivo, Oscar. Sí, sí, sí. Vea, y bueno, ahorita que nos afincamos un poco en la parte sexual, bueno, es que yo sí, a mí me gusta hablar de mi inventario como tal. Otra de las cosas que yo tuve que entrarle fue al tema, al instinto social, ¿verdad? Porque el inventario nos manda a trabajar los 4 instintos que habla Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? El instinto sexual, el social y el de seguridad emocional y seguridad económica, el instinto material. Yo socialmente tenía el instinto social totalmente atrofiado. Incluso en Alcohólicos Anónimos, yo llegué al principio y habían compañeros que yo decía, es que ese carajo me cae mal, oiga, José, y nunca le había hablado, y ya yo, según yo, ya tenía distorsiones mentales tan fuertes de que yo decía, es que oye, no me había dicho nada, me pasó en el grupo de un señor que en paz descanse, Alejandro, que simple y sencillamente desde el principio, según yo, no me llevaba con ese señor, ¿verdad? Era algo infundado porque el señor no me había hecho nada, pero como el señor hablaba, era muy particular, era en tribuna, hacía unas cosas ahí. Entonces, como él no era como yo quería que fuera, ya yo decía que me caía mal. Em, que era que Alejandro muchas veces me acordó la forma de ser de él, tan particular, me acordaba de mi abuelo también, con algunas cosas de mi abuelo, entonces yo no, estaba viendo en Alejandro reflejado a mi abuelo, incluso al principio fue pucha, yo llego al Alcohólicos Anónimos tan jodido que cuando habían, no sé, un grupito de compañeros hablando de algo, José, riéndose de algo, yo pensaba que estaban riendo de mí. Era una paranoia, pero espantosa. O sea, la relación social, el instituto social a mí, y siempre cuento esta experiencia, la voy a regalar para los que nos escuchan, especialmente los recién iniciados. Mi primera entrevista de trabajo ha sido la peor entrevista que yo he tenido. Yo iba que me temblaban los pies. ¿Por qué? Porque yo empecé a beber muy, muy carajillo y a muy temprana edad, adolescente, cuando yo dejo de ver y ya me tengo que reincorporar a la sociedad, la primera entrevista de trabajo que fue para una empresa de seguridad privada, yo fui guardia de seguridad privado por mucha honra, 2 años. eh, Mucha gente no lo sabe, así empecé yo. Pero yo fui a esa entrevista y cuando yo vi una persona de recursos humanos, bien vestida, bien ver, oye, a mí me temblaba todo, a mí se me trababa la voz, yo no sabía qué decir. Yo no sé, ¿por qué? Porque yo la sociedad la había enfrentado con Guaro, yo sin Guaro no sabía vivir, Mario. Entonces yo fui a esa entrevista, yo vi a esa persona de recursos humanos ahí bien vestida y a mí me tembló todo. Es más, a mí me dieron ese trabajo, sinceramente, porque en ese momento un compa de Alcohólicos Anónimos me había ayudado. Conocía a la muchacha de recursos humanos, me habían ayudado y me dieron ese trabajo, a Dios gracias y todo. Pero esas primeras experiencias sociales a mí fue, em,
fueron terribles, y yo tuve que trabajar, y todo eso lo tuve que empezar a notar y darme cuenta cuáles eran los orígenes también de por qué yo tenía distorsionado el instinto social, Mario. Yo fui muy, en ese aspecto siempre fui muy cuadrado, muy exigente, ¿vos sabes? ¿Por qué? Siempre exigía la perfección. Yo a los 18 años ya era jefe de un departamento en Sears, jovencillo, porque yo era muy extrovertido. En una parte de mi vida yo tenía como dos personalidades, pero siempre, y eso me costó mucho a mí, exigía que si se decía que las cosas tenían que ser de esa manera tenían que hacerse, y a la perfección. Todavía. Y si se fallaba, y todavía, sí, sí, todavía. Me cuesta mucho, Genio y figura, Marito. sí, sí, me cuesta mucho a mí aceptar que la gente diga, por ejemplo, que la gente dice, creo en Dios y andan haciendo cualquier clase de desastres, y eso, en mi mente, eso yo no lo puedo, no le encajo, ¿verdad? Mm, O que digan, este grupo es espiritual y usted hasta que se asusta de entrar ahí, ¿verdad? Pero, eso me costó a mí en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque la flexibilidad para aceptar a las personas tal y como son y como quieren ser me ha costado. ujú, Y yo, la verdad le digo, todavía me cuesta porque yo digo, mejor estoy con la gente que más o menos piensa como yo, que con la gente que es contrariamente a mi a pensamiento. veras. Yo no me siento a gusto, no me siento cómodo, no me siento cómodo. Porque yo tengo un problema entre distinguir entre la tolerancia y la complacencia, y eso para mí es un problema muy complejo. No lo he podido resolver hasta la fecha. Me cuesta ser complaciente. No me cuesta tanto ser tolerante, pero complaciente me cuesta mucho. Ujú, Bueno, pero también está el tema de los instintos sexuales, ¿verdad? Eh, de ahí yo he sido, considero una persona normal en ese campo. Yo nunca fui mujeriego, no, nunca fui. Nunca fui así de andar haciendo desastres con esos asuntos, ¿verdad? Claro que muchas veces uno hace cosas porque se deja arrastrar por la corriente, ¿ah? Que eso es otro problema de personalidad, ujú, falta de criterio ujú, en lo que uno cree y cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? A veces uno tiene sus principios y cree y se deja arrastrar por otros que sencillamente se lo llevan a uno porque tienen o más liderazgo, más convencimiento, o ahí uno cede todas sus armas y se vuelve complaciente. Mario, el tema de la complacencia es muy complicado en Alcohólicos Anónimos, porque confundimos incluso las personalidades de los compañeros. ¿Ah? Pero más complicado aún eso que hablaba Oscar Mario, que es la manifestación del ego de manera negativa en nuestro instinto social, porque nos hace ponerle estándares a nuestros compañeros, a los grupos, estándares que no somos ni siquiera nosotros capaces de alcanzar, o andamos buscando validación, por ejemplo. ¿Ah? Necesitamos la aprobación de la gente. Y eso es una manifestación negativa del ego en el instinto social. A mí esas cosas en el inventario a la hora de hacer el cuarto paso se me complicaron muchísimo porque había una negativa de aceptación. Yo trataba de evadir eso. Eh, la arrogancia, la prepotencia como manifestación negativa del ego, ¿ah? En una deformación del instinto social. Vea, yo recuerdo, yo tenía, ahora que Oscar hacía referencia a esa entrevista de trabajo, yo tenía un puesto de jefatura en una determinada empresa, y la gente que contrataba, la señora de recursos humanos, me duraba muy poco como empleados míos, yo terminaba quitándolos. ¿Ah? Y un día me fui y le dije a la señora, que ella era un inútil, que no sabía, que no tenía ni idea de lo que era contratar personal, que de ahora en adelante yo lo iba a seguir pueda. contratando. Ah, pues, vea el nivel de arrogancia y Sí, claro. prepotencia, el nivel de orgullo, la manifestación negativa de ese ego en el instinto social. Hice pasar a la señora una vergüenza Ay, qué terrible. jodido. Comencé a contratar yo a la gente y seguía pasando lo mismo. Seguía pasando lo mismo, seguían durándome poco. Nadie soportaba trabajar conmigo. El problema era yo. El problema era yo. Excesivos, excesivos marcos de exigencia para los demás. Entonces, ese tema de complacencia que decías, ¿hasta dónde? No es que yo sea negativo a la complacencia, es que soy demasiado riguroso en los estándares.
¿ah? Eso es complicado. Ese análisis profundo que tengo que hacer yo, es que es conmigo la cosa, ¿ah? Porque tengo una valoración siempre para los demás. Pero yo me pregunto, José Luis, ¿es la misma valoración que tenés para con vos mismo? Ay, ay, ay. Es la misma valoración que te haces a vos mismo. Yo estoy haciendo un proceso ahora con una profesional, atendiendo algunas situaciones de asesoría profesional que me está dando, eh, y hacía un ejercicio sobre mi niñez, hacía un ejercicio sobre mi niñez. Y me decía la señora, la profesional, su papá le estableció a usted un marco de conducta que le privó a usted de ser niño. Usted no pudo jugar, no pudo disfrutar como niño. Y ese marco de conducta lo convirtió a usted en un anciano a los 8 años, pero sobre todo lo deformó mentalmente en cuanto a esos estándares. Entonces yo era extraordinariamente exigente. Y recuerdo cuando estaba cuando estaba eh, con mi primer matrimonio, que para mí era niveles de exigencia máximo. Los closets, las camisetas tenían que estar acomodadas de una forma, las medias en un lugar, los calzoncillos acomodaditos, doblados de tal manera, y Dios libre se salieran de esos esquemas. ¿Ah? Y en la casa el orden tenía que ser absoluto. Dios libre hubiese regueros cuando yo llegaba. ¿Ah? O sea, una cosa tan casi militar, Sí, hombre. excesiva, Ahí no exagerada, lleguemos. desbordada, absolutamente Vamos a desbordado. psiquiatra, no, ¿Ah? al problema psiquiátrico. No llegué. Total y absolutamente desbordado. ¿Por qué, Mario? Porque simple y sencillamente mi estado de naturalidad en la que debía haberme desarrollado se quebrantó, se quebró y encontró en el licor la salida Claro, la fuga perfecta. perfecta. Fue la fuga perfecta, fue la salida perfecta, Oscar. Sí, bueno, hemos llegado ya al final. Para sintetizar así rápidamente, pues el inventario es vital porque es esa parte de nosotros que tenemos guardado ahí de nuestras vidas que nos da vergüenzas. Es como si se lo contamos a alguien, ¿no? Que son las cosas que nosotros tenemos ahí que nos dan miedo, que nos anclan a nuestro pasado, que no nos dejan sanar y que por vergüenza y por culpabilidad nunca las hemos querido hablar ni sanar. Entonces el inventario es lo que nos da, empieza a abrir la llave de paso hacia el camino de la libertad. Pero entonces es muy necesario tener ya, escribir la verdad de nosotros mismos. José decía, cambié la persona que reclutaba gente, me di cuenta que el problema soy yo. A esta es la conclusión que nos permite el inventario cuarto paso, darnos cuenta dónde teníamos la culpa de nosotros, no los demás. Bueno, hasta aquí. Un saludo a la distancia. Nos vemos en el próximo episodio.